la gran importancia que tiene el derecho. Voy a dejar de compartir pantalla un momentico mientras hago las preguntas y así, pues bueno, les puedo ver las caras. Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero pregunto algo, o sea, el derecho, les digo, está todo el tiempo rodeándonos, todo el tiempo. No hay forma de que nos escapemos de el derecho, porque de alguna forma siempre estamos siendo sujetos de derecho. Por ejemplo, en este momento ustedes están ejerciendo varios derechos. Aquí, en este momento, se están desarrollando varios derechos. El primero de ellos viene siendo ¿cuál? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué derecho está desarrollándose en este momento aquí, en esta clase virtual que estamos haciendo? ¿El derecho a la educación? Exactamente, Natalia, el derecho a la educación. ¿No? Ustedes están ahí sentados frente a sus dispositivos electrónicos buscando absorber conocimientos y este servidor que está aquí está haciendo todo lo que puede por compartir conocimientos con ustedes. Está desarrollando ese derecho. También se está desarrollando otro que es el libre desarrollo de la personalidad. Ustedes están en el Infotep y no hay ninguno que les esté poniendo un fusil en la cabeza diciéndole, usted tiene que estudiar contaduría, usted tiene que ser técnico contable, ¿no? Ustedes decidieron estar acá. Están teniendo derecho también a la libre comunicación, ¿no? No hay nadie que esté arrebatándoles el teléfono, ni hay ninguna institución del Estado colombiano que esté evitando que la señal fluya entre nosotros, que ustedes me vean y que yo los vea, que de esa forma pues podamos compartir conocimientos. Entonces, como se pueden dar cuenta, el derecho todo el tiempo está rodeándonos. Para ponerles un ejemplo mucho más práctico, ustedes saben lo que es un contrato, ¿no? Un contrato, yo les explico, ¿quién dijo? Que oír a alguien que dijo sí, le iba a dar el uso de la palabra, pero bueno, no hay problema. Entonces, yo les explico, ¿qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades en el cual una persona se obliga a hacer algo y otra persona se obliga a hacer otra cosa. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, alguien se obliga a entregar una mercancía o algún elemento y otra persona se obliga a pagar por recibir ese elemento que está ahí. Eh, Pregunto yo, de los presentes, ¿quién piensa que en el día de hoy no ha tenido nada que ver con el derecho? O sea, aparte de esta clase que está aquí. Voy a ser todavía más concreto, más que preguntar algo sobre derecho en sí, voy a preguntar sobre un contrato. Acabo de definir lo que es un contrato. ¿Cuál de los presentes puede afirmar que desde cuando se levantó hasta este minuto de esta clase no ha hecho ni un solo contrato en el día de hoy? Fíjense. Yo, profe. Gina Noriega. Gina. No le entendí. A ver, Gina dice que ella no ha hecho un contrato hoy en todo el día. La pregunta fue, Milagros, que me dice que no escucha, la pregunta fue, eh, ¿quién piensa que hasta este momento de este día y desde cuando se levantó en el día de hoy no ha celebrado ni siquiera un contrato en el día de hoy? Entonces, Gina dice que ella no ha celebrado ninguno. Aparte de Gina, ¿quién más piensa que no ha hecho ni un solo contrato en el día de hoy? Tuvieron que estar todo el día durmiendo en la casa. Ajá, ¿por qué, Anderson? Exacto. Para que nadie ni una clase de contrato tuvieron que estar todo el día durmiendo en la casa sin hacer acostado. Algo así, algo así. Y a pesar de eso, de todas formas, hubo contratos desarrollándose alrededor de los que se quedaron durmiendo y ya les explico por qué. La vida. El derecho a la vida. Miren, uno, en esta época de pandemia, pues poner el ejemplo que pongo al inicio de cada semestre es un poco difícil, ¿no? Porque todo el mundo está encerrado en la casa, pues los que lo podemos hacer, los que tenemos la fortuna de poder quedarnos preservándonos en la casa. Pero pregunto yo, ¿ustedes han visto, o sea, si alguno de ustedes tuviera que transportarse desde su casa hasta el Infotep, como lo haríamos en época de clases físicas, de clases presenciales, pregunto yo, ¿podría trasladarse hasta el Infotep sin hacer
un contrato desde cuando sales de su casa hasta cuando llega al Infotep? Sobre todo, lo pregunto para quienes viven retirados del Infotep. Pues, profe, claro que se hace un contrato porque si el transporte, supongamos que una mototaxi o un bicitaxi, pues el contrato es que él me lleva y yo le pago. Exactamente. Ese era el ejemplo que iba a explicar a continuación. ¿Cómo arranca un contrato de ese tipo? Hablamos de un contrato de transporte. Llega Heidi, Lady Barrera, sí señor. Lady, perdón, Lady, llega Lady y sale de su casa a las 5 de la tarde con intención de iniciar clases en el Infotep a las 5:30. ¿Qué es lo primero que hace Lady? Se para en el andén que está frente a su casa y extiende la mano a algún transportador que vaya pasando, llámese mototaxi, motocarro o ciclotaxi. Lady está mostrando interés en contratar al transportador. El transportador la observa desde donde está y dice, epa, una posible cliente. Entonces, ¿qué pasa? Se acerca hasta donde está Lady, que le hizo la seña, y le pregunta para dónde va. Lady le dice, necesito llegar hasta el Infotep. ¿Cuánto me cobras? Y el transportador le responde, por decir algo, bueno, yo no sé dónde vive Lady, le dice 2.000 pesos. Lady le dice, listo, está bien, no hay ningún problema. Lady se sube al transporte y el muchacho la transporta desde la casa de Lady hasta la puerta del Infotep. Cuando Lady se baja, saca desde su bolso o de su bolsillo un billete de 2.000 pesos y se lo extiende al transportador. Ahí se celebró un contrato de transporte perfecto. ¿Por qué? ¿A qué se comprometió el transportador? A transportar a Lady desde un punto A hasta un punto B. ¿Y a qué se comprometió Lady con ese contrato verbal que hicieron ellos en el momento? A pagar por esa transportación. Entonces, el muchacho se va contento con sus 2.000 pesos y Lady ya fue transportada de su casa hasta el Infotep. Ahí se celebró un contrato de transporte. Entonces, vieron que el derecho todo el tiempo nos está rodeando. Pregunto yo, de los presentes, ¿quién hizo alguna compra de algún tipo en el día de hoy? Aun cuando hubiera sido una cajita de chicles porque iba a poner la novia después de la clase. Yo, profe. Yo, profe. Lady, otra vez. Esta mañana. Bueno, Yo, profe. listo. Yo, profe. Ustedes saben que cuando compraron algo hicieron de inmediato un contrato de compraventa, así se llama eso, en el cual ustedes se interesaron por un producto X, alguien se lo suministró, un tendero, ¿ves? Y ustedes pagaron el valor de ese producto. Bueno, listo, contratos de compraventa ya, ahí se hizo. Y así podría seguir dándoles ejemplos durante todo el tiempo que nos resta desde de la clase para que ustedes se dieran cuenta de lo importante que es el derecho, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso estamos acá, para que ustedes aprendan un poquito sobre lo que tiene que ver con lo que es legislación comercial, que como les decía, regula las relaciones en Claro, sí, los profe. comerciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parece que no. El silencio es elocuente. Bueno, listo. Entonces, déjenme pasar de aquí, de esta parte de lo que es derecho. Déjenme que salga de acá. Y vámonos para la parte en la que ya inicie verdaderamente con legislación comercial. Ingrid, cuando tienes el video puesto no se te escucha nada, mi amor bello. Desactiva la cámara. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, listo. Por favor, quien tiene el micrófono abierto, ciérrelo, ábralo solamente si va a hacer una pregunta. Bueno, listo. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es legislación comercial. Y para eso necesito que comencemos definiendo lo que es el derecho comercial. Entonces, ¿qué es el derecho comercial o derecho mercantil? Es el que se encarga de hacer cumplir las leyes o normas que se encuentran estipuladas al interior del Código de Comercio de la República, de Colombia, por supuesto, las cuales se encargan de regir ¿qué?
a los establecimientos de comercio, a los comerciantes y en general a todos los actos de comercio. Antes de seguir con esta parte, hay estudiantes que siempre que se les habla de derecho asumen que se necesitan códigos y que ellos van a tener que comprar códigos. No, no, ya la época en la que los códigos se compraban, ya eso terminó. Ese libro que están viendo ahí en la pantalla es exactamente este libraco que tengo yo aquí, que lo están viendo, que parece una Biblia, que es bien gordote, no se preocupe que no lo tienen que comprar. Esto es lo que lo compramos somos los abogados y los contadores, pues bueno, cuando ya les están sacando dinero, ¿no? Es cuando uno se pone a comprar estas monstruosidades. Ustedes no van a tener que comprar esta cosa. Yo me he tomado el trabajo de hacerlo todo en diapositivas y si no en documentos de Word, en los cuales no van a tener que estar consultando nada en lo que tenga que ver con libros. ¿Qué les voy a preguntar yo? Lo que les estoy explicando. Profe, discúlpeme, lo que pasa es que, qué pena interrumpirlo, profe, lo que pasa es que la diapositiva anterior es que se entrecortó un poco la comunicación y no pude escucharle. La diapositiva anterior, no dije nada. Hablé solamente sobre que iba a iniciar definiendo lo que era el derecho comercial, pero no dije nada. A partir de esta diapositiva es sobre la cual estoy hablando y no he dicho nada diferente de esto que aparece aquí con respecto a de qué se encarga el derecho comercial o mercantil. Ok. Ok, profe, gracias. Entonces, tranquila. Entonces, vamos a hablar permanentemente sobre el Código de Comercio porque es el que regula la legislación comercial, pero no es necesario que piensen en comprar el libro. Ahora, en este momento ya los que compramos libros físicos somos los viejos. Ya ahora todo el mundo descarga en línea, ¿no? Los códigos y se actualizan automáticamente. En fin, de modo que olvídense del Código de Comercio. Conmigo no van a tener que estarlo consultando. Casi que en ningún momento. Entonces, ya saben, el derecho mercantil se encarga de hacer cumplir las normas que están estipuladas en el Código de Comercio de la República de Colombia y regulan los establecimientos de comercio, a los comerciantes y como tal a todos los actos de comercio. Ahora en un rato, si nos queda tiempo, porque bueno, se nos fue bastante tiempo entre la presentación de la profesora Arlet y la introducción que les hice yo, de pronto pues no nos alcanza, pero entonces bueno, continuamos en la siguiente clase. Más adelante voy a definirles qué es un establecimiento de comercio, qué es un comerciante, o sea, qué se necesita para tener la condición, la categoría de comerciante y qué es un acto de comercio. Bien, sigamos entonces. La palabra comercio, dice en su acepción más amplia, significa trato o relación entre dos o más personas. ¿Qué significa esto de que la palabra comercio implica trato o relación entre dos o más personas? Pues hombre, sencillamente que cuando yo voy a comerciar con algo es porque tengo interés en obtener una ganancia, ¿verdad? ¿Será que yo puedo obtener una ganancia negociando conmigo mismo? O sea, yo mismo me vendo, me pago y me doy el vuelto. ¿Qué clase de ganancia es esa si el patrimonio es el mío? Si no ha habido transferencia de patrimonio desde una persona hasta otra, no hay ganancia, sigue siendo el mismo patrimonio, ¿verdad? De modo que entonces, primero, y ojo que esto lo pregunto en los exámenes, ¿será que una persona puede hacer un negocio, un trato o un contrato consigo mismo? No, la respuesta es rotundamente no. El lenguaje jurídico se habla de que el negocio es transformación e intermediación con fines de lucro. Si alguien está comprando huevos a 100 pesos la unidad, pues es para venderlo por lo menos a 110 y ganarse ahí 10 pesos por cada huevo, ¿no? No está comprando huevos a 100 para venderlos a 100 porque, y entonces, ¿cuál es la gracia, no? Entonces, por eso, el lenguaje jurídico, el comercio siempre deberemos entenderlo como transformación e intermediación con fines de lucro. ¿Qué es transformación? Agarrar yo, por ejemplo, un pedazo de barro, de arcilla, hacerle la figura como si fuera una muñequita bien bonita y venderla posteriormente como una artesanía, ¿no? Eso fue transformación. Tomé materia prima y la transformé en algo que le fuera llamativo, que le fuera atractivo a otras personas. E intermediación viene siendo ¿qué? Lo que les acabé de decir, comprar a un precio para vender un poco más caro, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tiene que ver con lo que es comercio. Ya saben, a la hora que alguien tenga alguna pregunta, por favor, la formula. ¿Quiénes son comerciantes? No, se necesita
una categoría. No basta con decir, no, es que yo de vez en cuando compro aguacates por allá en una finquita y vengo y se los vendo a mi familia. No, eso no te hace un comerciante, por lo menos no un comerciante legal. Vamos a definir lo que es un comerciante. Son comerciantes las personas que de manera profesional se ocupan en alguna de las actividades consideradas por la ley como mercantiles. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, cualquiera persona podría ser un comerciante por el solo hecho de que vendiera de vez en cuando pues alguna cosa, ¿no? O sea, ya con eso bastaría para que fuera un comerciante. Pues no, y más adelante vamos a ver por qué. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ser un comerciante sin salir de mi casa, siempre y cuando yo haya montado un negocio y ese negocio sea alguien el que lo esté explotando y ese negocio pues sea de cualquier forma, sea yo quien lo dirija, aun cuando sea a control remoto y me esté produciendo un ingreso, ¿no? Una ganancia. No necesariamente tengo yo que estar al frente del mostrador del negocio para que el negocio se tome como mío. ¿Qué es un comerciante? Es aquella persona natural, también puede ser una persona jurídica, que voluntariamente, de forma regular y profesionalmente desarrolla un acto jurídico considerado como mercantil por la ley. Vamos a definir aquí algunos conceptos. Primero, habla de que comerciante es aquella persona natural. ¿Quién es una persona natural? Nosotros, los seres humanos de carne y hueso que vivimos y respiramos. Eso es una persona natural. Existe algo que son las personas jurídicas que vienen siendo ¿qué? Unos entes ficticios que existen realmente en la ley, que bien pueden ser empresas, y cuando hablo de una empresa puede ser una simple acta de constitución de una empresa, una escritura pública, o sea, un grupo de documentos, ya eso es una empresa. Cuando se habla de empresa, mucha gente piensa que empresa necesariamente tiene que ser un edificio grandísimo o una empresa con maquinaria y cosas así. No, 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 no. Cuando veamos la clasificación de las empresas, van a ver que una empresa puede ser una sola persona. Entonces, por favor, no se me enreden con esta parte. Ahora, entonces, comerciante es aquella persona que puede ser natural, puede ser jurídica, que voluntariamente, de forma regular y profesionalmente desarrolla un acto jurídico considerado como mercantil por la ley. Cuando hablan de voluntariamente es, una vez más, recuerden el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando se habla de forma regular y profesional, cuando hablamos de profesional, todo el mundo se imagina un título colgado en una pared, ¿verdad? No, realmente profesión, lo que dice que alguien es profesional en algo es que lo haya hecho de manera regular, de manera continuada, de manera consistente durante cierta cantidad de tiempo, ¿no? Pues ya esa persona adquirió experiencia y se le puede considerar como profesional. Entonces, en ese orden de ideas, un tendero, una persona que ha permanecido 10, 12, 15, 20 años detrás de un mostrador de una tienda, él es un tendero profesional. El título que aparece colgado en la pared lo que hace es certificar que la persona que aparece en ese título sabe, o sea, cumplió con los requisitos que una universidad facultada por el Estado colombiano, como en el caso del Infotep, o sea, está certificando que esa persona cumplió con esos requisitos, ¿no? Pero la profesión como tal no es el título colgado en la pared. Yo conozco más de un profesional de los que llamamos despectivamente profesionales de cartón, porque no tienen ni idea de nada. Se pregunta uno, bueno, ¿y este pobre diablo cómo carajo se graduó? Si ese no tiene ni idea de nada, si este tipo no rebuzna porque el aparato fonológico no se lo permite. Pero bueno, siguiendo con eso, entonces, todo esto se desarrolla dentro del marco que la ley considera como mercantil. La misma ley nos dice no solamente quién es comerciante, sino que nos dice qué es un acto de comercio, qué no es un acto de comercio. El Código de Comercio lo contempla, si uno por uno dice actividades mercantiles o comerciales son estas que están aquí. Estas otras se toman como actividades no mercantiles. Sigamos. El Código Civil colombiano define la persona como son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, su género, estirpe o condición. ¿Qué significa esto de, bueno, la edad pues todos sabemos, ¿no? El ciclo de la vida de todo ser vivo. El género, el sexo, pues
a cual pertenece, dado que en este momento cada vez estamos siendo más alternativos en esta parte. Y aquí es donde a mí me saca la piedra el mundo, estirpe. ¿Saben qué es esto? La monarquía de España, la realeza, entre comillas, de la madre patria española, el rey Juan Carlos, la reina Sofía y su descendencia, ¿no? Este es el mayor de los hijos que actualmente está como rey en España. Oigan, ¿ustedes sí creen que en pleno siglo XX todavía, XXI, perdón, que en pleno siglo XXI uno pueda concebir, ¿no? O sea, que haya monarquías, o sea, que haya personas que efectivamente se consideren disque de sangre azul? Yo no sé si han estado pendientes de las noticias, pero este señor de aquí, el rey Juan Carlos, me cuesta decirle rey a ese hijo sinvergüenza, se tuvo que salir volado de España porque lo estaban procesando penalmente por corrupción. Entonces, ¿qué rey, qué de estirpe, qué de sangre azul tiene un sinvergüenza de esta calaña? Ninguna, ninguna. Sin embargo, entonces se pregunta uno, bueno, ¿por qué los españoles, por qué los ingleses, por qué los franceses, por qué los daneses y otros tantos más continúan apoyando a esa horda de sinvergüenzas que están ahí robándole al país, viviendo, como dice el dicho muy bien, a cuerpo de rey? A mí eso me revienta, me insulta muchísimo. ¿Perdón? Profesor, disculpe. Sí, dime, Ingrid. Cuando habla Liz Turizo. Ajá, dime, Liz. Disculpe, cuando hablamos de estirpe, ¿se podría hablar también de linaje? Disculpen, por favor. Yo les digo quién tiene el uso de la palabra. Si me hablan varios al tiempo, pues sí, la cosa se nos dificulta. Liz, ¿preguntabas? Disculpa. Sí, que cuando utilizamos el término estirpe, podría ser como un sinónimo, algo así, de decir también linaje. Sí. ¿O estoy equivocado? Sí, exactamente. Exactamente. Eso es lo que se supone que significa la estirpe. Entonces pregunto yo, Liz, o sea, ¿a ti te parece que alguno de esos sinvergüenzas vale más que tú? No, realmente no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Qué? Porque son de pronto más blanquitos, porque son europeos, porque son rubios. No, me da muchísima pena, pero todos los seres humanos ante la ley somos iguales. Y de nosotros mismos depende que se nos trate como iguales. Porque no me gusta que ninguno piense que me pueda atropellar. Exactamente por eso. Esa fue mi principal razón, porque no me gustan las injusticias. Entonces, recuerden, somos personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea, de modo que no nos debemos meter miedo ni por estirpes, ni por ninguna de estas cosas, ni porque tengan más plata o sean más blancos que nosotros. No, nada de eso. Esos son complejos. Les decía que la persona, desde el punto de vista de la ley, pues tiene una serie de atributos, entre otros tantos, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, pero aquí nosotros vamos a centrarnos solamente en lo que tiene que ver con la parte patrimonial, que es lo que está directamente relacionado con la parte tributaria, que es la que nos interesa a nosotros, bueno, más a ustedes que a mí, ¿no? Que son los que van a estar lidiando con la gente de los impuestos, con los señores de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, la DIAN. De lo anterior, se evidencia con claridad que lo que le otorga la calidad de comerciante a una persona es que esa persona desarrolle actos de comercio de manera profesional, habitual y no de forma ocasional. Entonces, ¿esto qué significa? Para yo considerar, o sea, para el Código de Comercio, ¿no? En general, nuestra legislación comercial, para poder considerar a una persona como comerciante, les decía, no basta que de vez en cuando le venda algo a alguien, o sea, tiene que dedicarse a esa venta, pues por lo menos durante varios años, ¿no? O sea, no hay un término, pero para adquirir la condición de comerciante, lo primero que la persona tiene que hacer es abrir una matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, pero eso se los explico en la clase que viene. Tener la matrícula mercantil es tener la cédula como comerciante. Antes de eso, usted sí podrá ser comerciante, pero no va a ser considerado como un comerciante por la ley. Será un comerciante porque compra cosas a un precio y las vende por un precio más alto. Bueno, listo, es comerciante, pero para que sea un comerciante legal, necesariamente tendrá que estar inscrito, matriculado en la Cámara de Comercio, de lo contrario no. Y para matricularse en la Cámara de Comercio tiene que demostrar que usted ejecuta regularmente actos de comercio
como les decía, de forma profesional y no ocasional. Quienes lo hagan ocasionalmente, o sea, ejecutar operaciones mercantiles, no van a ser considerados comerciantes en lo que tiene que ver con dichas operaciones, como por ejemplo este señor que estamos viendo acá, es un señor pues ya mayor. Supongamos que lo botaron de la empresa en la cual trabajaba, a sus 50 y tantos años no va a encontrar quien lo contrate en ninguna parte. En este país, a partir de los 40 años, pues ya uno es viejo para ser contratado en cualquier parte. Necesita ser alguien con mucha experiencia, muy bueno en lo que se hace, para que teniendo 50 y tantos años lo continúen contratando a uno, si no nos pasa lo que le ocurre a Lionel Messi en este momento. A ver, ¿dónde están los seguidores del Barcelona para meterme con ellos? Yo. No, ya le hicieron 8. Hombre, lamentablemente se acabó la era Messi, hombre. No, pero bueno, ya todo, Profe, no haga llorar, profe. todo cumple un ciclo. No haga eso, profesor. Ya Gracias. es tiempo de que esa hegemonía termine, ¿no? No, hay que abandonar ciertos goces y ciertos placeres con garbo, con donaire, ¿no? Bueno, ya 32 años, eso es tiempo más que suficiente. Pero sin embargo, no, yo pienso que Messi todavía por ahí puede seguir dando guerra un par de añitos más. El pibe Valderrama se retiró como a los 35, 36 años. Ya no van a correr lo mismo que corrían cuando tenían 20 y pico, pero todavía tienen un poco de cuerda con que hacerlo. Bien. Entonces, continuamos, mis apreciados alumnos. Les decía que este señor ha sido despedido del trabajo. No alcanzó una pensión, tiene 50 y tantos años, no hay quien lo contrate, de modo que tiene que poner comida en la mesa, ¿no? Porque tiene hijos que de pronto están estudiando o lo que sea. Ocurre que el señor estuvo pues más o menos bien empleado y logró adquirir todos los muebles domésticos que necesitaba en su casa, y pues su casa está, digamos que bien dotada. ¿Qué ocurre? Él necesita dinero. Los pone en venta. Y ocurre que efectivamente logra venderlos. Entonces pregunto yo, ¿será que el señor, al hacer esto de vender los muebles por necesidad, eso lo transforma en comerciante? No. ¿Quién habló? Sí. Yo, Liz. Natalia Sevilla. Ajá, Natalia, ¿por qué no? Porque para ser considerado comerciante ha tenido que ejercerlo durante un periodo de tiempo prolongado. Y este solamente se ha dedicado a vender debido a las circunstancias. Es decir, Exactamente, Natalia. Eso es así. Muy bien respondido. O sea, por el hecho de que alguien venda una vez algo, eso no lo convierte, no le da la categoría de comerciante. Me van a hacer un favor, van a estudiar en la casa cuáles son las actividades mercantiles. Este es el blog del profesor. Voy a mandarles al grupo la dirección para que lleguen hasta el blog. Yo hubiera preferido trabajar con algo que se llama Classroom, que es pues mucho mejor, ¿no? Pero como no sé si vamos a arrancar con Teams la semana que viene o la otra, entonces mejor nos quedamos trabajando con el blog. ¿Cómo funciona el blog? No sé si logran ver, sobre todo los que están conectados por celular, ¿no? Van a entrar al blog, y el blog es una página, funciona como cualquier página de internet, en la cual aquí en esta parte ustedes van a encontrar unas pestañas que las van a llevar a cada una de las asignaturas que dicta este servidor, ¿no?